58. Vale. Liliana, tú estás con un varón que ya terminó de crecer, ¿no? Sí, 23 años. Para Liliana, está con un varón de 23 años. Significa que ella sus normas las debió de haber corregido 10 años. Ajá. En el caso de la altura facial inferior, es constante con el crecimiento. Este no se corrige. Ajá. Queda en 46. Por lo tanto, más menos 3. Ajá. Por lo tanto, ese 42 que le dio a ella, ¿cómo está? Sobremordida, ¿no? Está disminuido. Significa que los huesos se acercaron y ocasionaron una supraoclusión. Ah, ok. ¿Entendió? Sí. Ok. Para el así uno disminuido. ¿Sí? Sí. Sí. Supraoclusión. Ok, ya sé que tiene una supraoclusión. En estos dos factores voy a buscar quién está ocasionando el problema. En el caso, voy a cambiar las normas porque este ya es un varón. Estas normas estaban para el paciente de Ana Rosa, que era una mujer. Ahorita el paciente es un masculino de 23 años. Significa que yo lo voy a llevar al límite de crecimiento, que es 19. ¿Cuántos años hay de los 9 a los 19? 10 años. Y dice el plano mandibular, la norma a los 9 años es de 26 y dice que disminuye 0.3 por año. 0.3 por los 10 años que estoy corrigiendo, ¿cuánto es? 3. Entonces, 26 menos 3, ¿cuánto es? 23. 23. Más menos 4. ¿Vale? Significa que entonces ese 26 que a ella le dio está dentro de la norma, ¿no? Le pongo una palomita, que aquí no se la voy a poner porque no sé poner palomitas así. Pero ustedes ahí, nada más, ese está bien. Ok, o podemos poner en norma. En norma, ajá, en norma. En norma. ¿Vale? Sí. Bueno, la altura maxilar, la norma es de 53 y aumenta 0.5 por año. 0.5 por los 10 años que estoy corrigiendo. 5. Significa que me va a quedar así mi norma, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces está en norma. Norma también. En el caso de su compañera, nada más ella sabe que tiene una supraoclusión, pero no sabría dónde está ubicado el problema porque los otros dos factores le salen en norma. Yo ahí, una de dos. Pondría en duda mi medición de la altura facial inferior o pondría en duda, o si dice, no, es que sí medí bien y lo medí 3 veces, 5, 6, no sé, y mis puntos están bien y así. Yo pondría en duda que el paciente estuviera en supraoclusión. Si ustedes no encuentran la causa del problema, yo dudaría que realmente existe el problema. ¿Sí me expliqué? Sí. Además, también puede ser, doctora, porque la supraoclusión es solo de 1 grado, ¿no? Sí, por eso yo creo que por ahí tantito que midió un poquito mal o a lo mejor su punto está un poquitito más arriba. Sobre todo el PM, que es lo más inconstante que hay en la altura facial inferior, puede ser que sí. Okay. Yo aquí pondría en duda, yo creo que no le pondría al paciente que tiene un problema. En sentido vertical, ¿eh? Ajá, muy bien. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Doctora, igual en mi paciente tenía aquí el problema, por ejemplo, en la profundidad facial. No sé si igual habré medido mal. A ver. Porque me salía en clase 3 mandibular por mandíbula. No. A ver. Vamos a la clase esqueletal. Yo estaba en los problemas verticales, pero me voy a regresar. Clase esqueletal. La que determina la clase esqueletal es la convexidad facial. Ajá. Ese es el que te dice. Sí. ¿Qué clase es? Con esa te 1. quedo. Clase 1 esqueletal. Entonces,
Convexidad facial. A ver, Liliana, ¿cuánto tienes de tu Tiene paciente? -1. -1. La norma de la convexidad facial, doctores, es de 2 milímetros y disminuye 0.2 por año. Entonces, en el caso de Liliana, que está corrigiendo 10 años, 0.2 por 10 años, 2. 2. Por lo tanto, a 2 le quito 2. La Sí. norma para ella queda en 0. Ujú. Más menos 2. Ajá. ¿Sí? Significa que Sí. ese -1 entra dentro de la norma. ¿Cierto, Sí. doctores? Sí. Entonces, es un paciente clase 1 Ujú. esqueletal. Ujú. Ya no le busca 3 pies al gato, ya no mide nada más. Ya, es clase 1. Ujú. Ok. ¿Sí? Independientemente que si el tal o cual. Aún así, lo voy a medir. Aún así, ahorita para explicación lo voy a hacer. Pero no es necesario. Si ya su convexidad les dijo clase 1, ya quédense con que es clase 1 y ya no le busquen 3 pies al gato. Es clase 1. Ok. Ya ¿Ah? nada más hazme las extracciones de terceros molares, Yuli. Bueno, aún así voy a medir profundidad facial. ¿La profundidad facial cuánto te dio? 95. 95. Y la norma clínica es de 90.3 para este paciente, porque aumenta 1 grado cada 3 años y estamos viendo 10 años, entonces le voy a aumentar 3.3 a 87, que es la norma. Sí. Pero no estarlos revolviendo. ¿Sí vamos bien? Sí. Así quedaría la norma para este paciente, más menos 4. Significa que se pasó, ¿cierto? Sí. El paciente está fuera de la norma Ujú. y está aumentado y este factor mide la mandíbula. Entonces Sí. aquí le dice clase 3 Por mandíbula. mandíbula, ¿vale? Sí. Al medir la mandíbula solita está muy adelante. Bueno, ahora me voy con la profundidad maxilar. La ¿Y aquí cuánto te dio? 94. 94. Y la norma es de 90, constante con el crecimiento, más menos 3. Aquí, ¿qué significa? Que está aumentado. El maxilar está adelante como si fuera un paciente clase 2 por maxilar. Ujú. Y entonces les digo que aparece el chile, el mole y el pozole. Ujú. Pero no, o sea, nada más es una clase 1. Les explico qué pasa con el paciente. Que si yo estudio la mandíbula solita, no sé si yo estoy viéndome o no. Un momentito. No. ¿Veo? No. Ya, ahí estoy. Que si está, si yo estudio la mandíbula solita, la mandíbula está adelante. Solita me está dando como una interpretación de clase 3, solita. Ajá. Pero el maxilar cuando lo mido solito, está adelante, mucho más. Está en clase 2, pero entre ellos están bien relacionados. O sea, los dos huesos están adelante. Y los dos huesos al estar adelante tienen una interpretación. Uno de clase 3 y el otro de clase 2. Pero entre ellos están bien relacionados. Eso es lo que pasa con el paciente. Ah, ok. Si yo mido solita la mandíbula, pues sí es clase 3. Y si yo mido solito el maxilar, pues sí es clase 2. Pero entre ellos, ¿cuánta distancia hay? Nada. Por eso es clase 1. Por eso les digo, no lo midan, se van a quedar con lo que dice la convexidad facial. Ah, ok, muy bien. ¿Eso se podría interpretar, doctora, que está un poquito trompudo? No, de hecho el paciente de Liliana tiene buen perfil, es un perfil recto casi cóncavo. Ah, ok. A ver, vamos a A ver. mí también me podría ayudar con la convexidad facial de mi paciente. ¿Cuánto te midió? Me midió -6. ¿Cuánto te midió? -6. Ay, no los escuchaba, perdón. ¿Cuánto te midió? -6. No, está mal medido.
¿Tienes tu trazado a la mano? Sí. Tómale una foto y mándala al WhatsApp. Y ahorita te digo. Ok. A ver. Ok, bueno, sí puede ser. No. ¿Sabes qué es? Que no sé. Nación Ajá. es lesión de la sutura frontonasal. Mira, ahí te estoy corrigiendo tu nación. Son los huesos nasales, es el triangulito que está ahí. Ah, ok. Ujú, Entonces me equivoqué al trazar ujú. Va a estar mal trazado nación pogonio ni nación punto A. Ajá. Ok. Entonces lo corrijo. Ujú. Probablemente sea menos. Sí. Sí, seguramente. A ver, hazlo. Ok. ¿Alguien más quiere que veamos desde su paciente en lo que hace Ramsés la corrección? Hay todos muy buenos para medir. ¿O no lo hicieron? ¿Quiere que hagamos otro de los míos? Ok. Ya, entonces, tantito a Ramsés. Ujú. Nada más traza nación pogonion y mide la distancia del punto a ese plano. Ah, ok. Y el de Para ver la convexidad primero. lo mido. ¿Qué mediría? Menos 4. ¿Menos 4? Menos 4. Ok, menos 4. En el caso de Ramsés, su paciente es mujer y ya terminó de crecer. Entonces, él va a corregir 6 años de los 9 que comienza el análisis de Ricketts al límite de crecimiento de las mujeres, que es 15 años. De los 9 a los 15 hay 6 años. Por lo tanto, la norma que dice que disminuye 0.2 por año, la norma es de 2 y disminuye 0.2 por año, le estaría quitando 1.2 por los 6 años. Significa que va a quedar en
8, la norma ya corregida, Sí. más menos 2. Ok. ¿Sí? Sí. Significa entonces que este es un valor disminuido, el de su paciente. Significa que al ser un valor disminuido, tenemos un paciente clase 3 esqueletal. Ujú. ¿Sí? Sí. Bien, ahora hay que medir la profundidad facial. Profundidad facial 91 grados. No, pero Oh, la tenías aquí, mal por corregida, nación ¿no? Pogonion. Ah, ok. Entonces, me diría 92. 92. Ajá. Ok. 92. Y ahora mide la profundidad maxilar de una vez, que es Nation.A con Frankfurt. Ok, serían 90. 90. Sí, 90. Ok. Bueno, creo que tiene algo así. Se supone que la profundidad facial a su compañero le midió 92 y la norma para ser mujer debería de estar en 89, más menos 4. Al aplicar la desviación clínica entraría en norma. Significa que la mandíbula está bien. En cuanto al maxilar, la norma es de 90 más menos 3 y tiene exactamente norma en 90, entonces también está en norma. Aquí aparentemente no sabe ubicar el problema, dónde está ubicado el problema. Tendría yo que checar que sus medidas fueran correctas para asegurarlo. Y si en dado caso estuvieran correctas, si estuviera así, yo iría a hacer otras mediciones que no normalmente no doy, porque no forma parte del Ricketts resumido, sino del Ricketts completo, que es la distancia que hay de XY a PM. Esta distancia de XY a PM se le llama longitud del cuerpo mandibular. Estamos midiendo qué tamaño tiene la mandíbula para saber si hay un prognatismo mandibular en este caso. Sí. ¿Sí me ¿Puedo expliqué? medir? Sí. Sí, XY a PM. 8.3 milímetros. 83 milímetros. No, 8.1, perdón, 8.1. 81.
Ya voy, ya doctora, estoy buscando. Sí, doctora. Ok. La norma es de 65, y aumenta 1.6 por año. Quedaría la norma en ese paciente de ese factor 74.6. Sería 81. Significa que sí, el cuerpo está creciendo más. Tu clase 3 está dada por la mandíbula, por un prognatismo mandibular. Ujú. Sí, de hecho es notorio en el perfil. Tu compañero está haciendo un camuflaje de clase 3. ¿Qué edad tiene su paciente? 37. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Tenemos a Daniel conectado. Hola, Daniel. Oh, Ya no lo conocíamos, nadie. Hola, doctora, perdón, acabo de llegar de la ciudad. Está bien, está bien. Bienvenido. Aunque sea que te vean en pantalla. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, doctores? ¿Ya está un poco más claro el panorama? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Voy a avanzar para terminar de ver rickets. Y entonces el siguiente factor, ya vamos a ver problemas dentales. Ya vimos hasta ahorita la clase esqueletal, ya vimos la forma en la que crece el paciente, es decir, el patrón de crecimiento a través del eje facial, y ya vimos si había problemas verticales como mordida abierta o supraoclusión. Lo que sigue es ver los problemas dentales, y lo primero que hay que hacer es ver la relación que tienen los molares. La relación molar, para determinarla, tienen que tener presentes los primeros molares, tanto superior como inferior. Si no tiene un primer molar, no se puede valorar. Es como en el análisis de modelos. Si no hay algún molar, pues no se valora. Ok, ¿aquí qué se va a hacer? Normalmente en los modelos, ¿ustedes qué hacen, doctores? no se ve su pantalla. Voy. Normalmente, ¿ustedes qué hacen en el análisis de modelos? Se mide el ancho mesiodistal de cada diente. No. Para determinar la clase de angle, ¿qué Ah. hacen? O en la boca. ¿Cómo determinan cuando llega el La clase paciente? molar, clase canina, ¿no? Con la Ajá, pero ¿cómo miden la clase molar? O sea, ¿cómo dicen? Esta es clase 1, esta es clase 2. cúspide mesiovestibular del primer. Exacto. Molar. Ustedes fijan en que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, ¿dónde cae, no? Ujú. Ok. ¿Cierto? Eso lo hacen en los modelos. Sí. Bueno, en una lateral de cráneo, ustedes no van a ver el surco. Con trabajo si ven el molar. Y eso con muchos trabajos, ¿cierto? Y más si viene doble, o si está doble en nuestra radiografía. Aquí en cefalometría lo que se va a medir o lo que se ve de los dientes es la cara mesial y distal, en el caso de los molares. Yo voy a alcanzar a ver mesial y distal de un molar a otro. Entonces, ahorita les voy a dibujar, y se los comparto por WhatsApp, la relación de los molares. ¿Cómo sería una clase 1?
Se los comparto ahí en el WhatsApp. Ahí. Chuecas. Bueno, ahí les estoy compartiendo los dibujos de las diferentes clases. Molares, ¿no? Les puse cuál es mesial y distal, por ahí es para que se ubiquen. Bien, normalmente nosotros, repito, en los modelos o en la boca del paciente vemos surcos y vemos dónde cae la cúspide. Aquí en cefalometría lo que vamos a medir son las caras distales de los molares. ¿Cuánta distancia hay de la cara distal del primer molar superior con el primer molar inferior? ¿Sí? Ejemplo, aquí en la imagen están viendo unas líneas azules pequeñitas haciendo referencia a la cara distal de los molares. Esas líneas azules deben de ser perpendiculares al plano oclusal para que lo puedan medir. Esto es debido a si un molar está muy inclinado, tratarle de dar la mejor posición posible. ¿Se entendió? Sí, doctora. Lo que van a medir, que son caras distales, la distancia que hay de las caras distales del primer molar superior contra el primer molar inferior. Sí. ¿Sí? Bueno, si me siguen, ahorita lo van a medir en su paciente, pero si me siguen en la imagen que les mandé, vean cómo en la clase 1, la cara distal que sobresale más hacia distal es la del superior. ¿Ya lo vieron? La cara distal que sobresale más hacia distal es la del primer molar superior. ¿Cierto? Eso significa que es un signo negativo. O sea, la distancia que ustedes midan de cara distal a cara distal va a llevar un signo negativo. Por eso les puse ahí el menos como encerrado en un circulito. ¿Sí? Sí. Luego abajo les dibujé una clase 3 muy exagerada, donde el primer molar inferior está muy adelante con respecto al superior. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sigue estando el primer molar superior, la cara distal, por distal. O sea, sigue estando igual que la clase 1, solo que la distancia aumenta para hacer una clase 3. ¿Ya lo vieron? Ya. Por lo tanto, sigue siendo negativo, porque la cara que sobresale más hacia distal es la cara distal del primer molar superior. Sí. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ok. Y en el último dibujo que les puse, les dibujé una super clase 2 exagerada, donde el molar superior está muy adelante con respecto al inferior. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Los demás doctores sí? Sí. Ok. Vean que ahora la cara distal que sobresale ya no es la del superior, sino es la del inferior, la que sobresale más hacia distal. Eso significa que hay un signo positivo ahí. O sea, la distancia que ustedes tengan es positiva. ¿Sí me di a entender con los Sí. signos?
Sí, sí. ¿Los demás, doctoras? Sí, doctora. Ok, a ver, midan el de su paciente. Es negativo. ¿De nuestro paciente o de la copia que estamos trabajando, doctora? Ah, de la copia, perdón. Ya se ve, y es negativo, ¿no, doctor? 6 milímetros, menos 6. Menos 5. No me acuerdo qué copia tienen, creo que es un paciente clase 3. Es masculino, ¿verdad? Sí, De 19, de 29. 29 de años. 29. Ajá. Sí, es un paciente que creo que tiene su molar muy adelante, ¿no? Espérame, porque estamos hablando del primer molar y yo estoy midiendo el segundo. Ah, Sí, de primeros molares, ¿qué? Primeros molares. Sí, Está sí. igual. Son Es 5, 6, cierto, 7. igual. De cara distal del primer molar superior a cara distal Sí. del primer molar inferior. 7. 7. Ahora díganme, ¿qué signo es? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Menos. Bueno, vean la diapositiva. Dice norma clínica -3, porque habíamos dicho que la clase 1 llevaba un signo negativo. En el dibujito se los puse. ¿Ya lo habían visto? Sí. Ok, entonces si yo ya sé que es un clase 1, va a ser número negativo. La norma es de -3, significa que esa es una clase 1 y tiene una desviación clínica de +-3. Esta medida no cambia con la edad, o sea, siempre esta es una clase 1. Ok, si se va más hacia negativo, vean el dibujito que pasa, el segundo dibujo que les envié por el WhatsApp. Sigue siendo negativo, pero ahora es más la distancia. Es una clase 3. ¿Sí? Sí. Aquí en esta diapositiva les estoy poniendo la norma clínica, que es -3, y le estoy aplicando la desviación clínica, es decir, este más -3. Entonces, si a -3 le sumo 3, me da 0. Sí. Si a -3 le resto 3, le estoy aplicando el más menos aquí, ¿sí? Me da -6. Todo lo que vaya desde 0 hasta el -6 será una clase 1 molar. ¿De 0 a -6? De 0 a -6. Todo lo que vaya desde el 0 hasta el -6. Aquí lo que les hice, les repito, fue a la norma clínica que es -3, le apliqué el +-3 de la desviación clínica. Y me sale de 0 y me sale 6, -6. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Valores más negativos, o sea, más disminuidos, donde hay una distancia más marcada, es clase 3, es molar. Y automáticamente cuando yo tenga un 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, será clase 2 molar. Okay. En el caso del paciente, ¿cuánto les midió? -7. -7, significa que tiene una clase 3 molar. Ahora sí midan la de su paciente.
-3, doctora. Menos 13. Es una clase 1. ¿Quién más? Yo igual menos 5. Menos 5 es una clase 1. Menos 3 es una clase 1. Igual -3. Una clase 1. Doctora, ¿y si mi paciente no tiene primer molar? Les decía al inicio, no se puede determinar. Pasa como con los modelos o con la boca. O sea, si tú no tienes un molar, pues no puedes relacionar la clase de Angle. Entonces, no se puede determinar. Entonces así lo dejo en casa de mi paciente. ¿Cómo? Entonces así se queda en el caso de mi paciente. O sea, Le pones clase molar no valorable. Ok. Doctora, mi pacientita del Hyrax, la que ya no fue, tenía 3 positivos. Clase 2. Clase 2, molar. Bueno, hay que ver si estás midiendo primeros molares, no vas a medir deciduos. No, son primeros molares permanentes. Ajá. Clase 2 molar. Bueno, ¿se entendió? Sí. Sí. Lo que sigue, posición del incisivo inferior. Para medir este factor, les voy a pedir que tracemos, quito esto, un plano que se llama plano dentario de Ricketts que va a unir a el punto A con pogonio. Punto A con pogonio. Punto A con pogonio. En la copia, ¿verdad, doctora? La copia. ¿En nuestro paciente, doctora, o en el de la copia? En la copia. ¿Queda? Punto A con pogonio. Ese plano se llama plano dentario de Ricketts. Ya que lo hayan trazado, van a medir la distancia que hay del borde incisal del incisivo inferior a ese plano. El borde incisal del incisivo inferior. Al plano. A mí me dio 8 milímetros. ¿Es positivo? Es decir, el incisivo está por delante de la línea. Sí. Entonces es más 8. mío es más 9. Más 9. Ok. Los demás sí le entendieron qué tienen que hacer. Medir nada más el borde incisal a el plano apogonion. ¿Sí? Sí. 9 igual me dio. Ok. Más 9. La norma clínica de ese incisivo es de 1.6 más menos 2.3. 1.6 más menos 2.3. ¿Qué significa? Que está muy adelante ese incisivo. Y si está muy adelante, se le dice que tiene protrusión. Perdón, creo que no estaban viendo la pantalla, ¿o sí? Sí. Sí.
Protrusión labial. Protrusión labial, perdón, protrusión del incisivo. Si está atrás, retrusión del incisivo. ¿Sí se entendió, doctores? Sí. Sí, doctora. Sí. Bueno. Sí, ya midieron posición. Ahora hay que medir la inclinación de ese incisivo. La inclinación es el ángulo formado. Espérenme. ¿Dónde se los dibujo? Es el ángulo formado. Aquí está, perdón. Por apogonión y el eje axial del incisivo inferior. El eje axial es el que une la punta del ápice con el borde incisal. Apogonión. ¿Ese es el ángulo que dijo usted? Inclinación del incisivo inferior. Inclinación del incisivo inferior. Niña, no te duermas. Doctora, ¿me puede escribir dónde encuentro apogonio exactamente? Apogonio está en la parte más prominente de la sínfisis mandibular. Ah, ok. Ah, apogonio. Sí, apogonio. Apogonio. La otra línea, entonces, Es el eje axial, borde incisal con el ápice del incisivo inferior. borde incisal con el ápice del incisivo inferior. Ok. ¿32? ¿Cuánto les midió en la copia primero? 33. 32. 30 y algo. 32. Sí. 30. Ay, entonces 30, 1, 2, 33. La norma clínica es de 22 grados más menos 4. Está aumentando. Significa que está aumentado. Ese aumento se le llama proinclinación. Proinclinación o inclinación hacia labial, como dice la diapositiva. Proinclinación o inclinación hacia labial. Y si está disminuido se llama retroinclinación. Retroinclinación.
Perdón, ¿me podría repetir? Es que estaba trazando la línea y no puse. Valores aumentados está en proinclinación o inclinación hacia labial. Valores disminuidos, retroinclinación. En el caso de este paciente está proinclinado. ¿Doctores? Sí. Sí, doctora. Ok. Van a hacer lo mismo, pero ahora con el superior. Primero van a medir la distancia que hay del borde incisal del incisivo inferior al plano apogonion. ¿7 milímetros? ¿Incisivo? 7. Ajá, está, es decir, el incisivo está por delante de la línea. Bien. Sí. Pero ahora en el superior, ¿verdad, doctora? Sí, borde incisal del incisivo superior a el plano APG. Y 7. 6. Ok. 7. La norma clínica, doctores, porque no lo tengo en diapositivas, si lo quieren anotar, posición del incisivo superior es la distancia del borde incisal del incisivo superior a nasion pogonion. Perdón, a apogonion. Distancia del borde incisal del incisivo superior a apogonion. Norma clínica 3.5. Desviación clínica más menos 2.3. Norma clínica, ¿cuánto dijo, perdón? 3.5 Ajá. con una desviación clínica de más menos 2.3. ¿Sí, doctores? Sí. Sí. Ok, valores aumentados significa protrusión, valores disminuidos, retrusión. Valores aumentados, protrusión, valores disminuidos, retrusión. ¿Dudas hasta aquí? No. No, doctora. Bueno, ahora lo que sigue, si ya medimos posición, al igual que en el inferior, vamos a medir la inclinación. Y la inclinación la va a dar el eje axial del incisivo superior, que es, aquí lo puse con la línea negra. Estoy uniendo el borde incisal con el ápice. Y con el plano apogonion voy a medir este ángulo, donde tengo mi cursor. ¿30? ¿Cuánto les midió a los demás? Sale 25. 29. 20. 22. A ver, vuélvanlo a medir porque sí están teniendo muchas medidas diferentes. Es el ángulo que está aquí.
Sí, 25, doctora. Yo tengo, bueno, 22. 22. Ok. Valores aumentados significan proinclinación, valores disminuidos, retroinclinación. ¿Puedo regresar la foto de antes? Doctora, sí, póngame la foto de los ángulos para que no se me olvide. ¿Dijo la norma de la inclinación del incisivo, doctora? Sí, no, 28 grados. 28 grados más menos 4. 28 grados más menos 4. Ok. ¿Significa que está retroinclinado o cómo? ¿Cómo les explico? 28. ¿Cuánto les midió? Sí, como 27, 28. O sea que está en norma. 6. Okay. Hubo alguien que me dijo 22, ¿no? Yo le había dicho Yo 22, le había dicho igual primero, pero no. ya lo Ok. chequé bien y 26 me dio. Ok. Bueno. Por último, vamos a medir un ángulo que se llama ángulo interincisal o ángulo interincisivo, y es el ángulo que se forma por los dos ejes axiales de los dientes, el superior y el inferior. Es decir, aquí en la diapositiva tienen dibujado el eje axial del superior, el eje axial del inferior, y se mide el ángulo que está sombreado. A ver, háganlo. Digamos que entonces 32 me da. de transportador se pone justo en esa unión, ¿no? De ambos. No escuché. 62, 63. No, está mal medido. 122. 24. 122. Puede ser, ajá. 125. 125, ¿mi? Sí, está bien. Y Es un ángulo que se abre más de 125. 90. Ah, sí, es cierto, perdón. 120. Sí, 125. 125. Ok, 125. La norma es de 132 grados más menos 6. ¿Cuánto, perdón, doctora? Lo que dice la diapositiva. ¿Sí le están viendo? Ajá. 132 grados más menos 6. Ujú. 122. Valores aumentados. Voy a tratar de aquí. Voy a simular con las líneas negras, que es lo que pasa con los dientes. Aquí estoy disminuyendo el ángulo. Vean que el ángulo lo disminuí. Entre más esté disminuido, los dientes están más acostados, muy proinclinados, y a eso se le llama biprotrusión. Valores disminuidos del ángulo, vean cómo se disminuye. Los dientes estarían adelante, muy acostaditos, ocasionando una biprotrusión. ¿Sí me expliqué? Sí.
Y entre más aumentado esté el ángulo, el incisivo inferior se mete en la cara palatina del inferior, digo, del superior, perdón, y se forma una supraoclusión. Valores aumentados, supraoclusión. Mi paciente tiene biprotrusión. Bueno, me salió, doctora, en mi paciente 105, sí es una biprotrusión, ¿no? Biprotrusión. Ujú. ¿Listo, doctores? Sí. Ok, bueno. Vamos a hacer entonces un enunciado de la copia, del paciente de la copia. Y así como hagamos ustedes van a intentar hacer de su paciente su propio enunciado diagnóstico. Entonces, el paciente que ustedes estaban trazando, ¿alguien tiene los valores anotados en una hojita o algo así? Sí. ¿De acuerdo? Igual. Sí. A ver, tómale una fotito y compártelo en el WhatsApp, porfa. Tanto porque sí, acabo de manchar un poquito, a ver si no se ve muy distorsionado. Se las mando. Ándale. Bueno, el paciente entonces, para determinar la clase esqueletal, quedamos que es con la convexidad facial. ¿Es correcto? Sí. La convexidad en el paciente, en este paciente estamos corrigiendo 10 años, puesto que ya terminó de crecer. De los 9 a los 19, de los 9 que parte el análisis de Ricketts al límite de crecimiento de varones, que es 19, hay 10 años. Entonces, cada vez que yo vaya a corregir una norma, voy a corregir 10 años. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok, bueno. Significa entonces que el paciente en la convexidad midió exactamente lo de la norma, por lo tanto tengo un paciente, ¿qué tipo? ¿Clase 1, 2 o 3? Clase 1. Paso 1. Clase 1 esqueletal. Ya no voy a buscar 3 pies al gato, me puedo saltar profundidad facial y me puedo saltar profundidad maxilar. Y ya no voy a buscar nada, no le busco 3 pies al gato, pues. ¿Sí se entendió? Sí. Al patrón de crecimiento. El patrón de crecimiento lo va a determinar el eje facial. Y el eje facial a su compañera le midió 82. No sé si a los demás también. Sí. Sí. Está disminuido. Si está disminuido, tiene un patrón de crecimiento vertical. Entonces, paciente masculino de 29 años de edad con una clase 1 esqueletal, patrón de crecimiento vertical. Ahorita lo voy a decir para que lo anoten. ¿No? De más siguiente. Lo que sigue es ver los problemas verticales esqueletales. Y voy a ver la altura facial inferior. Según su compañera está aumentada. Tiene 58. ¿Correcto? Sí. Por lo tanto, tengo una mordida abierta esqueletal. No fuera oclusión. ¿Eh? ¿Mande? No, doctora. Tiene mordida abierta esqueletal. Voy a buscar en los otros factores quién está ocasionando la mordida abierta esqueletal. En este caso, tengo el plano mandibular aumentado. Quiere decir que esta mordida abierta está ocasionado por la mandíbula. Y
Y el maxilar también está aumentado, pero al estar aumentado el maxilar, tengo una supraoclusión. Recuerden, hace ratito les dije, yo solo me voy a quedar con lo que me está confirmando mi altura facial inferior. Sí. En este caso, tengo una mordida abierta por mandíbula, ¿cierto? Sí. Entonces, hasta aquí tendríamos un paciente clase 1 esqueletal con un patrón de crecimiento vertical, mordida abierta esqueletal por mandíbula. Lo siguiente ya son la relación molar. Y esa no está. No. Pero habíamos dicho que era clase 3, ¿no? Porque les había salido -7. -7. Sí. Ajá. Entonces, una clase 3 molar. Y voy con la posición, tampoco la anotó. ¿Cuánto midió la posición del incisivo inferior? Más 8. 9. Más 9. ¿Y la del superior? 7. 7. Ok. Ambos dientes, con su norma clínica, están protrusivos. Tanto el inferior como el superior, ¿es correcto? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando ambos dientes están en una posición aumentada, desde aquí menciono la biprotrusión. B2 están en protrusión. Sí. O sea, el superior y el inferior. Exactamente. Sí, no hay de otro. Voy a revisar inclinación. ¿En cuánto está la inclinación? Porque no está aquí tampoco. Del inferior. 26 grados. Ah, no, inferior. 33, ¿no? Ah, está proinclinado. Y el superior estaba en norma, ¿no? Sí. Ok. El superior. Le van a poner proinclinación del incisivo inferior. Biprotrusión, es decir, que los dos dientes estaban adelantados y aparte la inclinación del incisivo inferior. ¿Qué fue de cuánto, doctora? ¿Mandé? Fue de 33, ¿verdad? Ay, no sé, no sé. El del inferior no sé cuánto les midió. Casi no les escucho como, no sé si están murmurando o hablando entre ustedes o me están preguntando algo. Ah, sí, día 35, doctora. Bueno, a mí me dio 35. Bueno, les voy a dictar el enunciado. Y ahorita aclaro lo del ángulo interincisal. Se los dicto. Entonces quedaría como un paciente masculino de 29 años de edad. 29 años de edad. Sí. Clase 1 esqueletal. Clase 1 esqueletal, ¿verdad? Clase 1 esqueletal. Patrón de crecimiento vertical. Patrón de crecimiento vertical. Mordida abierta esqueletal por mandíbula.
mordida abierta esqueletal por mandíbula. Sí. Clase 3 molar. Biprotrusión. Biprotrusión. Sí. Proinclinación del incisivo inferior. Proinclinación del incisivo inferior. Sí. Así quedaría el enunciado. El ángulo interincisal, doctores, no lo volví a mencionar porque creo que el resultado del ángulo interincisal también estaba disminuido y salía como biprotrusión. Y esa biprotrusión ya la habíamos mencionado al decir que los dos dientes en su posición estaban adelantados. Cuando eso pase, no es necesario mencionar la biprotrusión del ángulo interincisal. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. Ok, así quedaría el enunciado de Ricketts. Esto es cuestión de repasarlo mucho, así es que les voy a dejar que complementen el de su paciente y ustedes solitos me hagan su propio enunciado, Ok. ¿sí? Para la siguiente sesión. ¿Sí, doctores? Sí. Sí, doctor. Ok, bueno. Vamos a seguir avanzando en lo que yo sé que les interesa.